Europa, del Congreso de Viena a la Entente Cordiale, por Melanie de Luc para la asignatura Europa de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Como estudiamos anteriormente, la Ilustración fue un movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa en el siglo XVII y que dominó el pensamiento intelectual hasta principios del siglo XIX, como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos. Su impacto afectó las estructuras sociales y políticas a nivel mundial, sentando las bases de los sistemas contemporáneos y modificando la visión de cómo debía ser el mundo. Las ideas ilustradas fueron evolucionando y transformando las estructuras de todos los ámbitos de la sociedad. Los cambios que el movimiento impulsó desembocaron en la Revolución Francesa y en las revoluciones de otros países, que buscaban implementar los principios modernos e ilustrados en sus sistemas para alcanzar el progreso. Como resultado de este proceso surgió la figura de Napoleón Bonaparte como un símbolo de la revolución, la modernidad y el poderío francés. Napoleón Bonaparte fue un militar sobresaliente que impulsó la expansión del imperio con el apoyo del Ejército Popular de la República y logró extender por el continente la influencia francesa. Durante su gobierno, Napoleón modificó el orden internacional, construyendo alianzas muy diferentes a las tradicionales. Además, transformó el pensamiento político y europeo económico. Napoleón, como emperador, inauguró un gobierno personal, autocrático y arbitrario, con un ilimitado poder. De hecho, el nivel de poder que tenía Napoleón dentro y fuera de Francia era contrario a las ideas revolucionarias. Su proclamación como emperador en 1804 fue un acontecimiento sorprendente. Aunque algunos de los actos de Bonaparte iban en contra de los principios revolucionarios, el esplendor que brindaba su figura y su estrategia político-militar a la nación le significaron la admiración de sus compatriotas. Sin embargo, en el exterior se gestaron una serie de alianzas para derrocar al emperador y restablecer el antiguo sistema del equilibrio europeo, las llamadas guerras napoleónicas. Aunque durante muchos años los esfuerzos por derrumbar el esplendor francés fracasaron, con la sexta coalición de Austria, Rusia y Prusia, la victoria del movimiento antinapoleónico fue contundente en la batalla de Leipzig. Napoleón se vio obligado a firmar el Tratado de Fontainebleau de 1814, que establecía la renuncia de Napoleón y las condiciones de su exilio en la isla de Elba. La derrota de Napoleón fue el primer paso para la construcción del nuevo orden internacional y la restauración bajo el mandato de Luis XVIII. Con la renuncia de Napoleón y el nombramiento de Luis XVIII, los países de la Alianza creían que, firmada la paz de París y alejado a Napoleón del escenario político, la amenaza había pasado, por lo que se convocó un congreso internacional en la capital austriaca. Esta cita diplomática tenía como finalidad la reorganización política e ideológica de Europa, que había sido alterada durante muchos años por la Revolución Francesa y las campañas de Napoleón. El espíritu renovado de los gobernantes victoriosos consideraba que esta etapa era un periodo de restauración. De las reuniones del Congreso, el enviado francés Talleyrand, que acudió como derrotado, tuvo un papel impresionante y logró cambiar la imagen de la República. Su actuación como patriota le valió el sentar a Europa el principio de respeto a Francia y el de la titularidad borbónica en el tono francés. Las reuniones del Congreso se extendieron a lo largo de un año, periodo en el que Napoleón, aprovechándose del desagrado que sentía el pueblo francés por su nuevo monarca, Luis XVIII, para iniciar un nuevo intento de gobierno en el país, escapando de su exilio en la isla de Elba e intentando reclamar de nuevo el trono francés. Sin embargo, sus esfuerzos fueron frustrados por las tropas británicas en la batalla de Waterloo. A continuación exponemos las principales resoluciones y consecuencias del Congreso de Viena. Las reuniones del Congreso se llevaron a cabo entre el 18 de septiembre de 1814 y el 9 de junio de 1815. El Congreso tuvo como bases dos principios, el principio monárquico de legitimidad y el principio del equilibrio del poder. Además, como resultado de este acuerdo, se establecieron algunas de las normas que rigieron las relaciones diplomáticas durante el siglo XIX y se creó de forma informal un sistema diplomático que buscaba mantener un balance de poder entre las naciones, lo que contribuyó a la relativa paz que se experimentó durante este siglo en el continente. El Congreso se planteó como meta resolver la incertidumbre política creada durante el periodo revolucionario, determinar las fronteras europeas, buscar una fórmula de relación entre los diferentes estados y reconstruir la vida económica europea. Entre las principales resoluciones adoptadas por el Congreso, podemos reconocer que Rusia se anexiona la mayor parte de Polonia, bajo el nombre de Polonia del Congreso, y forma un reino cuyo soberano es el zar ruso. También se anexa el Ducado de Finlandia y la región de Besarabia. Austria recupera sus posiciones en los Balcanes, así como el Tirol. Además adquiere Lombardía, el Véneto y Dalmacia, y se convierte en el árbitro político de Italia.
Se reconoce la independencia de los estados pontificios con sus fronteras de 1776. Francia pierde todas sus conquistas de la época napoleónica y vuelve a sus fronteras de 1792. El Reino Unido se queda con las islas de Malta, Ceilán, que es la actual Sri Lanka, la Colonia del Cabo, la isla de Mauricio y Heligoland, lo que le garantiza el control de las rutas marítimas en el Atlántico, el Mediterráneo y el Índico. El Imperio Otomano mantiene el control de los pueblos cristianos de los Balcanes. El Reino de Dinamarca pierde Noruega, como castigo por su apoyo a Francia en las guerras napoleónicas, y este territorio noruego es anexado a Suecia. Prusia se queda con partes de Sajonia, Westfalia, Renania, Polonia y con la mayor parte de los territorios de la antigua Confederación del Rin. Austria pierde los Países Bajos austriacos, que es la actual Bélgica, y esto queda unido a los Países Bajos, formando el Reino Unido de los Países Bajos. Los principados alemanes forman la Confederación Alemana de los 39 estados. España y Portugal restauran sus antiguas dinastías. Portugal consigue que se reconozca su dominio sobre Brasil, creando el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. Y España no logra ningún apoyo para reconquistar sus territorios perdidos en América. San Marino consigue que su independencia sea reconocida por todos los países de Europa. Suiza obtiene Ginebra y el Cantón de Valais, y consigue que el resto de los países admitan su neutralidad. Los acuerdos tuvieron como resultado del Congreso estuvieron vigentes hasta el término de la Primera Guerra Mundial. El mantenimiento de la paz posterior a estas resoluciones se vio favorecido por el establecimiento del absolutismo y de los acuerdos por la defensa común contra amenazas. Estos acuerdos dieron lugar a la formación de la Santa Alianza entre Rusia, Austria y Prusia, como pacto de los respectivos monarcas para combatir el liberalismo. La experiencia de las guerras napoleónicas recomendaba la unidad de la acción a las potencias del antiguo régimen para fortalecer su papel en la nueva Europa de la Restauración. Además, el mapa de Europa al final del Congreso de Viena es rápidamente impugnado y el zar de Rusia, Alejandro I, propone a las potencias europeas cooperar dentro del marco de la Santa Alianza para impedir que se cuestione el orden establecido. Surge así el sistema de alianzas que 100 años más tarde sería determinante para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Al término del Congreso, en septiembre de 1815, se formó la Santa Alianza entre Rusia, Austria y Prusia, basada en los principios cristianos, previendo mantener sus relaciones políticas, los preceptos de justicia, de caridad y de paz, con el objetivo de contener el liberalismo y el secularismo, que se había inventado en Europa, fruto de la Revolución Francesa. En su pacto, ellos se comprometían a intervenir donde fuera necesario para defender la legitimidad monárquica y los principios del absolutismo y sofocar cualquier movimiento revolucionario. Más tarde, en noviembre de 1815, se forma la Cuádruple Alianza entre Inglaterra, Prusia, Austria y Rusia, conviniendo en recurrir a la fuerza si fuese necesario para preservar el arreglo de Viena. Los acuerdos de Viena probaron efectivos en el ámbito internacional, pues por décadas no habría otra guerra en la cual estuvieran involucradas varias potencias, sino hasta el conflicto de Crimea en la década de 1850, así como tampoco ocurre otra guerra a gran escala que implicase a toda Europa en su conjunto, por lo menos hasta 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial. No obstante, ni la Santa Alianza ni la Cuádruple Alianza cumplen con las expectativas de sus creadores. Pese a las medidas que se concentraron por mantener el equilibrio, no se pudo evitar que con el paso de los años la difusión de las ideas liberales y socialistas en diversos países provocaran revoluciones, como las de 1830 y sobre todo las de 1848, las cuales alteraron gravemente el concierto absolutista permanente que pretendía crear el Congreso de Viena. El Congreso logró, mediante el sistema de alianzas, un auténtico equilibrio de poder. Cierto que no era perfecto, pero que todas estas grandes potencias tenían intereses comunes para preservarlo y que al menos evitó grandes guerras en Europa hasta la Primera Guerra Mundial. La transición de una economía agrícola a una economía industrial comenzó en Gran Bretaña en el siglo XVIII, se extendió a Francia y Alemania en 1850 y 1870 y finalmente a Rusia en la década de 1890. Los gobiernos de estos países apoyaron activamente la industrialización. En Europa meridional y oriental se desarrollaron algunos focos de la industria, rodeados de economías agrarias tradicionales. La experiencia de la industrialización de cada nación fue moldeada por su propia matriz de factores geográficos, sociales y políticos. A partir de la década de 1870, la economía europea fluctuó ampliamente debido a los caprichos de los mercados financieros. Los estados continentales respondieron ayudando y protegiendo el desarrollo de la industria nacional de diversas maneras, siendo las más importantes las tarifas de protección, las adquisiciones militares y las conquistas coloniales. El Estado se consolidó como una figura importante para el desarrollo económico, pues su papel era promover el desarrollo a través de estímulos y su soporte. Pese a los avances de este proceso, también se propició el agudizamiento de las asimetrías entre estados y esto, a su vez, fue fuente de conflictos en el continente.
Los estados europeos se vieron cada vez más atrapados en la interacción diplomática, culminando en sistemas de alianzas en todo el continente después de 1871. Al mismo tiempo, a lo largo del siglo se había generado un nacionalismo creciente, en el que los estados individuales protegían celosamente sus identidades y, de hecho, establecían controles fronterizos más rigurosos que nunca. Además, el continente europeo se dividió en dos zonas de desarrollo diferencial. Cambios como la Revolución Industrial y la liberación política se extendieron primero y más rápido en Europa Occidental, Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos, Escandinavia e incluso Alemania e Italia. Pero Europa Oriental y Meridional seguían un sistema mucho más rural al comienzo del periodo. Cambió más lentamente y de maneras algo diferentes. En esta época, Europa fue testigo de importantes patrones comunes y de interconexiones crecientes, pero estos acontecimientos deben evaluarse en términos de divisiones de Estado-nación y aún más de mayores diferencias regionales, lo que terminó por detonar la Primera Guerra Mundial. Durante todo el siglo XIX, las principales potencias europeas hicieron un gran esfuerzo por mantener el equilibrio de poder en toda Europa, dando como resultado una compleja red de alianzas políticas y militares. La paz armada de 1871 a 1914 fue un periodo de la historia política de Europa que se extiende desde el fin de la Guerra Franco-Prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial y que se caracteriza por el fuerte desarrollo de la industria bélica de las potencias y por la creciente tensión en las relaciones internacionales. Esta carrera armamentística entre las potencias europeas fue ayudada por el crecimiento de la Belle Époque de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue una de las causas más notorias de la Primera Guerra Mundial. Las continuas tensiones entre estados a causa de los conflictos, tanto nacionalistas como imperialistas, dieron lugar a que cada estado destinara gran cantidad de capital estatal a la inversión de la industria de armamento y al fortalecimiento del ejército. Todo este excesivo gasto militar desembocaría a la larga en quiebras nacionales. Como consecuencia de esto, Otto von Bismarck, canciller alemán, había construido una compleja red de tratados internacionales, cuyo elemento clave era la Triple Alianza, que ligaba a Alemania con Austria, Hungría e Italia. Su principal objetivo era el mantenimiento de un status quo que él consideraba beneficioso para su país. El delicado edificio diplomático construido por Bismarck se vino abajo con la nueva Weltpolitik impulsada por Guillermo II. Esta nueva actitud de Alemania, ambiciosa y agresiva, desencadenó un proceso de competencia y desconfianza del que nacieron dos bloques de las potencias. Al final, Francia se encontraba aislada. En 1893 se firmó la Alianza Franco-Rusa, acuerdo que suponía un compromiso de ayuda militar en caso de guerra contra Alemania. En 1905, ante la sorpresa mundial, Rusia es derrotada en la guerra que enfrentó contra Japón. Este fracaso hizo que Rusia abandonara sus ambiciones en el Extremo Oriente y centrase su atención en los Balcanes, lo que llevó inevitablemente al choque con Austria e Hungría. Empujados por la creciente agresividad y ambición colonial de Alemania, Francia y Gran Bretaña pusieron fin a sus diferencias coloniales y firmaron la Entente Cordiale en 1904. Animadas por Francia y tras resolver sus problemas en Asia Central, Persia y Afganistán en específico, en 1907 se firmó el Acuerdo Anglo-Ruso. Ahí se sentaban las bases de la denominada Triple Entente entre Francia, Gran Bretaña y Rusia. En los años previos al conflicto, se habían configurado dos grandes alianzas en torno a las que van a pivotar los bloques enfrentados en la Gran Guerra, la Triple Entente y la Triple Alianza. En 1914, Europa estaba en el cenit de su dominio mundial. Tras la revolución industrial y la explosión demográfica, Europa había logrado establecer una dominación política, económica y militar a nivel mundial basada en la abrumadora superioridad técnica e intelectual. En gran medida, Gran Bretaña dominaba por encima del resto de Europa. A principios del siglo XX, el mundo estaba configurado para beneficio de Europa, y la explotación económica de los territorios fuera del continente se guiaban sobre la máxima dirigida por Europa y para Europa. Sin embargo, en su interior aún existen muchas diferencias, como ya vimos, pues el nivel de desarrollo de los países era muy diferente. Francia y Reino Unido poseían más del 70% de la mano de obra, por lo que la dominación de Europa era más bien de Europa Occidental, específicamente de un grupo selecto de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, que eran responsables de más del 60% de las exportaciones mundiales. Durante todo el siglo XIX, las principales potencias europeas hicieron un gran esfuerzo por mantener el equilibrio en toda Europa. Y esto dio como resultado, como ya vimos, una compleja red de alianzas políticas y militares. Si bien los orígenes de estas alianzas pueden remontarse a 1815 con la formación de la Santa Alianza entre Prusia, Austria y Rusia, fue hasta octubre de 1873 con la negociación de la Liga de los Tres Emprendedores cuando se empezó a fraguar el sistema de alianzas puesto en marcha durante la Gran Guerra.
Tras la unificación alemana y la fundación del Imperio Alemán en 1871, después de la victoria teutona en la Guerra Franco-Prusiana, el poder industrial y económico alemán creció enormemente y con él la carrera de armamento se puso en marcha. Desde mediados de 1870 y hasta 1913, los gastos militares de Alemania y Reino Unido se triplicaban. Se doblaban los franceses y se suponía una gran carga en los presupuestos gubernamentales de Rusia e Italia. Entre 1908 y 1913, la carrera armamentista llegó a su apogeo. Los conflictos gestados en el seno de los Balcanes con un enfoque territorial agudizaban las tensiones en el continente y amenazaban los intereses de las diferentes potencias, y por lo tanto comenzó a movilizarse el sistema de alianzas. No fue hasta el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo que se detonó oficialmente la guerra. El periodo de 1815 a 1914 comenzó y terminó con eventos que representan los puntos de inflexión de la historia de Europa y del mundo. Estos son el Congreso de Viena en 1815 y la Primera Guerra Mundial en 1914. Durante el siglo intermedio, Europa experimentó importantes cambios políticos, económicos, sociales, demográficos y culturales. De 1789 a 1815, Europa se mantuvo en un periodo de crisis debido a la revolución y a las guerras. No fue hasta que los acuerdos derivados del Congreso de Viena establecieron un equilibrio de poder que se experimentó la paz. Pese a la relativa paz experimentada durante este periodo, también ocurrieron tensiones que fueron modelando la sociedad. Los acontecimientos que se desarrollaban en el siglo XIX, mientras los monarcas luchaban por mantener el control de sus regímenes y la aristocracia trataba de preservar los privilegios tradicionales, surgían inquietudes sociales sobre la organización del poder, las instituciones y la formulación de políticas. Resultado de esta situación es la gestación de diferentes corrientes ideológico-políticas y las soluciones que se produjeron y que generaban ciertas tensiones. A pesar de la dificultad de mantener la estabilidad internacional, se logró mantener una relativa paz y estabilidad. De hecho, después del Congreso de Viena, el primer conflicto internacional fue la Guerra de Crimea en 1850, aunque también surgieron revoluciones internas en las que dentro de los países, aunque estos conflictos no trascendieron. Pese a estos conflictos, el principio de equilibrio del poder entre las naciones dominó hasta finales del siglo. Es a inicios del siglo XX que las ambiciones imperialistas de las potencias despertaron viejas rivalidades y condujeron a la formación de alianzas que chocaron en la acumulación de la Primera Guerra Mundial en 1914. En materia económica también ocurrieron cambios importantes. La revolución industrial se extendió desde Gran Bretaña al resto de Europa, impactando en gran medida en la vida cotidiana y las estructuras sociales ya desafiadas durante el siglo anterior. Las poblaciones crecieron y la gente se trasladó a las ciudades para trabajar en nuevas industrias, poniendo las zonas urbanas bajo presión y creando nuevos problemas sociales. La industrialización aumentó las desigualdades de riqueza y crecieron grandes divisiones entre los ricos y los pobres, así como entre los países industrializados y los no industrializados. La reacción variable a los problemas de la industrialización alimentaba la rica mezcla de ideologías que ya configuraban las cuestiones políticas. Surgen nuevas corrientes de pensamiento que cuestionan el racional de la Ilustración, como el romanticismo. Además, el crecimiento de la industria fue fomentado por la asistencia de los estados, consolidando una asociación política y económica.